está. Bueno, buenas tardes. Estamos en el tercer encuentro de Escuela al Margen, hoy con la presentación del libro de Paula Biglieri y Luciana Cadaya, 7 ensayos sobre el populismo, y bueno, que fue editado primero en inglés y luego la traducción en el mismo año, los dos en el 2021. Y bueno, lo queríamos presentar acá en este ciclo de la revista Pensamiento al Margen, junto a la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia. Porque es un tema que me parece que está muy vivo y candente, o sea, de la filosofía política y también de la política en términos más generales. Bueno, les voy a presentar rápidamente a las autoras, o sea, abreviadamente. O sea, Paula Biglieri es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora en el CONICET de Argentina, también como profesora regular de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y es responsable de la Cátedra Libre Ernesto Laclau de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Buenos Aires, junto también a su compañera Gloria Perezó, con la que comparte un sinfín de artículos, o sea, muy buenos, o sea, siempre sobre este tema, sobre el populismo, sobre la obra de Ernesto Laclau. Bueno, también fue profesora invitada en numerosas universidades de Europa y de América Latina, y también pertenece, como Luciana Cadaya, a la red Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Luciana Cadaya actualmente trabaja de profesora asociada en la Universidad Católica de Chile, tuvo un paso por la Universidad Javeriana de Colombia también, o sea que fue bastante resonado el caso, un despido así como persecutorio. Además de, bueno, es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada en filosofía, creo que por la Universidad de Córdoba, disculpen que no me anoté el detalle ese. Y bueno, como dije, pertenece a la red Republicanismo, Populismo y Crisis Global. Y voy a nombrar un par de artículos de Luciana Cadaya, o sea, un par de libros, uno, Mediaciones de lo Sensible, fundamental, El Círculo Mágico del Estado, Feminismo, Populismo y Antagonismo. Y bueno, y este libro de ahora, más un sinfín de trabajos, o sea, y de participaciones en un libro de Fuera de sí mismas, o sea, en artículos publicados por la misma red, en un libro que se llama A Contracorriente, creo, por la red esta de populismo. De Paula Biglieri lo mismo, o sea, hay un sinfín de trabajos sobre la obra de Ernesto Laclau, o sea, voy a destacar uno del año 2012, que me parece que ya es un clásico, o sea, que son los usos del psicoanálisis en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau. Y bueno, y muchos trabajos publicados en diversas revistas, o sea, además también, se me olvidó decirlo, disculpen que soy desordenado, o sea, bueno, ella participó en la revista Debates y Combates, que se publicaba por el Fondo de Cultura Económica, o sea, estaba dentro del comité, era codirectora de la revista con Ernesto Laclau, y estaba diciendo eso, que tiene un sinfín de trabajos, o sea, muchos en colaboración con Gloria Perelló, sobre la obra de Laclau, sobre el influjo del psicoanálisis en la obra de Ernesto Laclau, sobre algunas posiciones del término, o sea, lo digo como lo siento, o sea, textos que ya son clásicos para los que estudiamos la obra de Ernesto Laclau del populismo, ¿no? De la teoría populista y también la de la hegemonía. Y bueno, y el libro que tenemos para presentar, haciendo paráfrasis de una obra de Mariátegui,
se llama Siete ensayos sobre el populismo, y yo lo voy a presentar como eso, como me parece que es uno de los libros que va a ser un clásico del estudio este, y lo voy a decir como vi en estos días en una conferencia de hace unos 10 años más o menos, de Paula, en la que decía, hablando de la obra de Laclau, decía que bueno, que Mouffe y Laclau tomaban el marxismo donde lo dejaron Gramsci y Althusser, ¿no? O sea, es una frase. O sea, y a mí me parece que el libro este podría decirse que hacen eso con el populismo. Es como, es, son 7 ensayos, pero como que toman el populismo donde lo dejó Ernesto Laclau y arrancan con muchos materiales para como una renovación de la teoría populista, o en todo caso, eh, una resolución de diversos problemas que se vieron desde la crítica interna y externa de los estudiosos del populismo. Bueno, el prólogo del libro es de Wendy Brown. En el prólogo ya se avanzan algunas tesis y después cuenta con una introducción en la que me interesa destacar esto. O sea, es un libro, como dije, que toma la teoría sofisticadísima y compleja de Ernesto Laclau del populismo, o sea, y trabaja como sobre puntos ciegos, sobre ciertas tensiones que hay en la obra de Ernesto Laclau, con una rigurosidad académica muy alta, con una pluralidad de fuentes también muy amplia y de referencias culturales pertenecientes a distintos ámbitos. O sea, no exclusivamente, digamos, de la academia latinoamericana, tampoco de Estados Unidos, tampoco de Europa, sino que se enfrentan con todos en pie de igualdad, con todos los argumentos necesarios, y destacan, además de esa rigurosidad, el lugar, la posición de enunciación. Eso es muy importante, me parece, para el libro, porque se trata de dos investigadoras que se reconocen académicas y militantes, mujeres y latinoamericanas, y me parece que eso le da una tonalidad al libro muy útil primero para leerlo con más gusto y soltura, y después también para, para que el debate, o sea, se concrete en lo que se tiene que concretar. O sea, en definitiva, el libro pareciera que también continúa lo que inicialmente se proponía Ernesto Laclau, que es liberar una gran cantidad o combatir una gran cantidad de prejuicios del populismo que siguen estando en pie, eh, críticas que provienen de la derecha, de la izquierda, que se dan mucho en el ámbito mediático, y bueno, eso digo en términos generales. El libro tiene 7 ensayos, como dije. En el primero, se los voy a nombrar así un poco y a ver si hacemos una dinámica para que nos cuenten ellas, porque que yo les cuente el libro que escribieron ellas es un poquito como incómodo. Bueno, el primer ensayo se llama El secreto del populismo, y voy a decir una frase de una milonga borgiana, ¿no? Como decir, yo les estoy cantando lo que se cifra en el nombre, ¿no? Me parece que trabajan con el concepto de arcano desde una matriz también filológica, aprovechan una ambigüedad de sentido ahí, pero la preocupación que marcan todo el tiempo es ver qué cosa es esa a la que se combate cuando se combate el populismo, ¿no? O sea, eh, en este sentido, o sea, sabemos todos los que nos acercamos un poco a la hora de Laclau, que, digamos, titular de diario, ¿no? Como que de hegemonía estrategia socialista, que tiene una apuesta por una democracia radicalizada, o sea, luego se opta por la propuesta populista, y en cierta medida pareciera ser que hay algo intrínseco en el populismo que tiene que ver con la democracia, o mejor dicho, al revés. Hay algo en la democracia que tiene que ver
con algo de este populismo que las autoras defienden y que es ineradicable de una verdadera democracia. En el segundo hacen una cosa, por eso les decía, que toman la obra del populismo donde la deja Laclau y van un poquito más allá de Laclau, como dice un autor que es muy importante en el libro, que es Jorge Alemán, o sea, como leer a Laclau contra Laclau, y se sitúan en esa discusión que es el populismo de derecha o de izquierda, ¿no? El capítulo es muy lindo porque hace referencia a otro ensayo que habían escrito Laclau y Mouffe, es izquierda y derecha, populismo sin pedido de disculpa. En esta parte las autoras, o sea, tratan de averiguar, o sea, si la especificidad del populismo puede ser atribuida a lo que mediáticamente y también académicamente, en un sentido común bastante extendido, se denomina populismo de derecha. Ahora les voy a preguntar, voy a pasar un poco más rápido. El tercer capítulo está hilado directamente con esto, porque tratan de analizar un poco lo que sería el neoliberalismo, y se contra el fascismo neoliberal se llama, y tratan de distinguir, o sea, otro sentido común que se impone en algunos ámbitos, en algunos foros académicos, como una cierta complementariedad o dependencia del populismo con el neoliberalismo. En este caso, o sea, las autoras, o sea, tratan de distinguir, y lo hacen muy bien, la identidad sacrificial que se derivaría de una lógica del neoliberalismo, que lo captura todo, y un tipo de singularidad igualitaria, que sería intrínseca a la comprendida por las articulaciones populistas, ¿no? A las identidades colectivas populistas, no dejarían obturada la singularidad igualitaria. En el cuarto ensayo, Profanar la cosa pública es el título, y tiene que ver con una apuesta a la que yo diría que se suma ahora Viglieri, por lo menos en la obra que leí bastante de ella, o sea que no, pero digo que Viglieri se suma a un gesto que ya había iniciado hace unos años Luciana, y que creo que tomó toda la fuerza, o sea, y en ningún momento fue antagónico con la línea que estaba llevando Paula, acerca de articular o ver las posibilidades de articular el populismo con el republicanismo, ¿sí? Y en ese, bueno, estos son 7 ensayos con 100.000 subtítulos que no están incluidos en el índice, cosa que me hubiera facilitado mucho, o sea, recordar el tema, porque tienen un montón de trabajo teórico, pero de verdad, por diversas fuentes. O sea, en el caso este, o sea, la partición entre una tradición de pensar el republicanismo desde una perspectiva como oligárquica y otra plebeya, ¿sí? Y el quinto capítulo es un desafío, se llama así, un populismo internacionalista, y en ese trabajo las autoras analizan las posibilidades que habría de una articulación universal, internacionalista del populismo, pero además se meten en un tema que es otro de los, como de los caballitos de batalla de las críticas contra la teoría de Laclau, que es el lugar del líder. Me parece un capítulo clave del libro, el quinto, y también, o sea, de la distinción necesaria que se debe hacer del concepto de pueblo, de lo que sería la horda originaria en el ejemplo de freudiano. El sexto tiene que ver con lo que traté de señalar al principio, que es la causa ausente de la militancia populista, es el título, el sexto ensayo. Y bueno, en ese capítulo las autoras trabajan muy meticulosamente, y además debaten con varias perspectivas de análisis político el concepto de lo que arrastraban en el quinto capítulo, que es el concepto de universal situado, y el tema de
de cómo, o sea, hay una contaminación constante entre lo particular y lo universal, o sea, cosa que había trabajado excelentemente Laclau. Y el séptimo se llama Las populistas somos feministas. Otro capítulo, bueno, los 7, o sea, de verdad, creo que no lo dejé bien graficado, pero como que además de valer para, como casi de manual, para algunos puntos de la obra de la teoría populista de Laclau, o sea, además vale como un manual de la teoría populista venidera o a elaborarse, y además como una respuesta ante miles de debates y críticas, o sea, y simplificaciones que se hicieron de la obra de Laclau. En el caso de las populistas somos feministas, me parece muy relevante, o sea, el concepto este del feminismo plebeyo que ya venían trabajando las autoras en obras anteriores, y, y además es donde queda más patente, digamos, el rol militante de lo que es hacer teoría. O sea, en ningún momento del libro, o sea, se da la lógica de cubrirse las espaldas teóricamente, o sea, pero claro, decir esto pareciera como que fuera un libro de batalla. No, 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 tiene una rigurosidad teórica, académica, o sea que de verdad que pocos trabajos. O sea, para mí es, como lo dije, va a ser un clásico del pensamiento político y bueno, y espero que sea un clásico de algo que venga más adelante. Yo les querría lanzar una pregunta para que nos comenten un poquito, también pensando en gente que no está muy interiorizada en la obra de Laclau y del concepto de populismo y la reivindicación que significa dar la batalla por ese significante populismo. Entonces uniría los dos primeros capítulos, el secreto del populismo, como qué cosa es la que se ataca cuando se ataca al populismo, ¿sí? Qué cosa es la que se denota cuando se denota ese tipo de formaciones, o esas cosas que se le dice que son formaciones populistas. Y el segundo, el populismo de izquierda y de derecha. O sea, si pudieran hacer un par de precisiones sobre qué cosas comentan ahí, y luego volvemos. Lo hacemos por orden alfabético, como quieran. O sea, No sé, como quieran. Bueno, ahora justo Luciana sí, silenció su sí se micrófono, estuvo. así que comienzo yo primero. Javier, bueno, y a los organizadores quiero agradecerles esta invitación para participar en este espacio. Es un gusto para mí estar aquí. Y también, Javier, gracias por esta minuciosa presentación del libro, que, bueno, mejor no podría haber sido hecha. Así que eso sí quería comenzar con ese agradecimiento y bueno, y por propiciar estos espacios de intercambio, de debate, que siempre son muy importantes sostener. Así que, bueno, como vos bien decías, es un libro, es un texto polémico, en ese sentido lo pensábamos con Luciana, fuimos sobre 7 dimensiones que, sobre las cuales queríamos nosotras sentar nuestra posición teórica política. Y antes de ir puntualmente a tus preguntas, Javier, yo quería decir algo, ya que fuiste tan minuciosamente por cada uno de los capítulos, quería decir algo sobre el prólogo que escribió Wendy Brown, si me permitís. Porque ahí es un prólogo muy generoso, el cual ella escribe, que nos sentimos muy halagadas, pero también hacia el final del prólogo se hace una pregunta, Wendy, si acaso no hemos presentado una nueva teología política, ¿no? En el sentido de que hubiésemos redimido el concepto de populismo, como si lo hubiésemos
lavado, limpiado, no sé, inmunizado al populismo de todo aquello que lo pudiera manchar o comprometerlo con algo turbio u oscuro, ¿no? Entonces, allí ella argumenta como si el populismo no solo sería la vía regia para entender lo político, siguiendo a Laclau, sino como en este libro nosotras hubiésemos ido más allá y presentando quizás una idea de bien, ¿no? Como si el populismo sería el camino hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? Como si hubiésemos ahí ido más allá de lo político y presentado el populismo como algo no equivalente a lo bello, a lo bueno, ¿no? a lo verdadero, ¿no? Entonces quería decir algo respecto de esto. Yo creo que más que una idea de bien, lo que nos ha movido a escribir este texto es un deseo. Es el deseo por la emancipación, es el compromiso con una ética del compromiso militante, y en este sentido esto queda plasmado desde el momento mismo en que nosotras asumimos nuestro lugar de enunciación como mujeres feministas latinoamericanas, atravesadas por los antagonismos, los contextos en los cuales vivimos, ¿no? Asumimos las coordenadas espaciales y temporales, ¿no? Que nos sustentan, que nos atraviesan, y desde allí intentamos, desde nuestra, digamos, realidad local, tratar de traducir, hacer universalizables, si se quiere, estas experiencias populistas que nos han atravesado, porque, bueno, justamente han tenido que ver algo con estos intentos, o intentos apuntado a estos intentos emancipatorios, ¿no? Que en ese sentido necesitan, o creemos que deben ser traducibles o intentar ser traducibles para otros contextos, otros discursos, ¿no? Es decir, no porque hablemos desde un lugar desde el cual asumimos, del cual hablamos, solamente tendríamos que hablar de cuestiones locales, sino asumimos que, bueno, desde aquí, desde nuestro propio lugar de enunciación, también podemos hablar o intentar hacer este intento universalizable, aunque sabemos que este universal siempre es barrado, fallido y nunca completo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, asumimos nuestro carácter partisano, asumimos el carácter antagonista de toda experiencia discursiva, por lo tanto, de ninguna manera este libro plantea una purificación del término populista, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sino es asumir el carácter polémico del discurso, el carácter polémico del populismo, y en ese sentido también dar cuenta que nunca puede ser un término transparente consigo mismo. Por eso yo creo que más bien es todo lo contrario de un intento de redimir al populismo o introducir una nueva teología política, sino es meternos en el campo de la disputa antagónica, lo que estamos haciendo con este libro. Ese es el gesto que me parece que engloba este libro. Entonces sí, quería decir eso, porque ya que mencionaste tan minuciosamente todos los capítulos, me parecía interesante también hacer una referencia a este prólogo, que es un prólogo para mí muy importante y ha sido... bueno, yo creo que Luciana piensa lo mismo, es un prólogo importante que también le pone una marca al libro, digamos, ¿no? No queda indemne el libro después de ese prólogo de Wendy Brown, ¿verdad? Entonces sí quería decir, no se trata de redimir al populismo, sino meterlo en el terreno, asumirlo como en la disputa antagónica que toda experiencia discursiva implica, supone, ¿no? Entonces me parece que es justamente lo contrario, digamos, ¿no? Entonces eso como para comenzar. Después ya se me fue cuáles eran las preguntas. No, era sencillamente algunas cuestiones que se te ocurran sobre los primeros dos capítulos. O sea, creo que en cierta medida estás un poquito hablando, ¿no? De lo que pasa en el segundo capítulo, ¿no? O sea, el segundo es el de la izquierda y la derecha,
sea, digamos, esta palabra de la ontología, o lo óntico y lo ontológico, o sea, y el primero sí simplemente tenía que ver con el arcano del populismo, o sea, si querías comentar algo de eso. eh, bueno, puedo precisarlo un poco mejor, ¿no? Puedo precisarlo un poquito más, o sea, eh, a mí me parece que lo destacaste muy bien. Bueno, primero lo del prólogo de Wendy Brown, es verdad que pareciera como que no quisiera entender, o sea, o no tiene los elementos como para aceptar la propuesta del libro. Yo creo que una de las cosas que se van introduciendo desde los dos primeros capítulos es un concepto, una palabra que aparece constantemente, que es la contaminación de los dos terrenos, ¿no? De lo que sería el nivel óntico y el ontológico. Y me parece que además también establecen una cosa que después explotan en todo el libro, que tiene que ver con el doble uso de la palabra o de la teoría populista en la misma obra de Ernesto Laclau. O sea, por una parte como una visión estratégica de la política, es decir, como una herramienta para reactivar el debate político, y en el otro una cuestión que atañe a la ontología de lo político, pero que no es una superposición conceptual de que la única política o lo único que pertenece a lo político es el populismo, sino que el populismo se escribe en ese nivel, digamos, de realidad. Si se te ocurre decir alguna apreciación sobre esto, me parecería bien, y si no, no sé, que nos responda Luciana y lo hacemos más dinámico, como te Sí, parezca. no sé si Luciana querés vos intervenir. Si querés cerrar la idea, Paula, ciérrala. No hay ningún inconveniente. Bueno, no, respecto del populismo, ahora me venía, bueno, ¿qué es lo que, cuando se ataca al populismo, qué es lo que se ataca? Se ataca al pueblo, a la subjetividad, una subjetividad popular, a esa subjetividad que encierra justamente un saber hacer con el antagonismo, que sería aquello que está con esta indeterminación de lo social, ¿no? Que es el punto, digamos, desde el cual partimos, ¿no? Que todo antagonismo es inerradicable, que la indeterminación constitutiva de lo social, y el populismo, el pueblo, tiene que ver con un saber hacer con esto. Esto implica una posición respecto de la política que sería la contraria a pensar a la política meramente como una administración, ¿no? Como la administración racional de las cosas dadas, sino el populismo tiene que ver con un gesto además democrático, ¿no? En el sentido de que viene a señalar aquello que falta, aquello... aquellos agraviados, ¿no? Que puedan armar, aquellos que no son contados en esa comunidad, ¿no? Y que reclaman ser parte de, ¿no? Es decir, eso es lo que vendría a señalar el populismo, estar en contra del populismo, denostar al populismo, querer eliminar al populismo, implica necesariamente atacar a la figura del pueblo, ¿no? En este sentido, es que nosotras planteamos la idea de populismo en una dimensión ontológica, ¿no? Como una articulación de diferencias, ¿sí? Inestable, siempre precaria, que nunca puede cerrarse en sí misma, ¿sí? Debe ser construido. El pueblo no es algo que esté dado allí como una cosa, como, digamos, producto de una cuenta electoral o de un censo, de un trabajo demográfico, ¿no? Que te da precisamente la cantidad de habitantes que hay en un país, entonces eso sería el pueblo, no. El pueblo es una construcción política, como decían, la articulación de diferencias, que se vuelven equivalentes entre sí, pero que nunca quedan estas diferencias anuladas, ¿no? O sea, si uno tira de la cuerda, el populismo, el pueblo del populismo, lleva implícito en sí mismo la marca igualitaria, ¿no? Porque si vos llevas al extremo la lógica equivalencial, eso implica un proyecto igualitario. Y en este sentido es que decimos que el populismo es
sería, digamos, lo que en general se denomina como populismo de izquierdas, para nosotros sería eso el populismo, por decirlo de alguna manera. Y lo que se ha calificado como populismo de derecha, nosotros directamente lo llamamos fascismo, ¿no? Es decir, el populismo en este sentido siempre sería de izquierdas, aunque nosotros rechazamos esta distinción, ¿no? Si me permitís plantearlo de esta manera. Entonces, bueno, por ahí más o menos dejo esto planteado. No sé, Luciana, ahora sí te paso la palabra a ver si quieres. Me pasás la pelota. La pelota, como diría la metáfora futbolera. No, bueno, en primer lugar, es que me estaba gustando mucho la conversación que estaban generando entre ustedes dos, y estaba tomando nota, entonces no quería hablar. Pido perdón por este ejercicio de pereza momentánea. No. Nada, quiero agradecerte, Javier, por la generosísima presentación. No sé si somos merecedoras de tanto halago, pero bueno, nada, este libro lo escribimos las dos con muchísima honestidad y a la espera de poder generar reflexiones desde América Latina, pero no solo para América Latina, sobre el estado del pensamiento político contemporáneo, la importancia de su conexión con los procesos emancipatorios y el viejo sueño de que pensamiento y transformación social puedan ir juntos, ¿no? Recordando un poco las tesis de Marx. Bien, también agradecer que estaba viendo los nombres y hay muchas amigas y amigues aquí hoy en la conversación, así que voy a ser breve porque también quiero escucharlas. Y coincido muchísimo con lo que dice Paula, ¿no? No quiero repetir lo que ella ya dijo, pero me parece interesante insistir en una reflexión sobre el prólogo, porque en el fondo no se trata, y obviamente con Paula lo hemos conversado, no se trata tanto de si el foco de atención no es si estamos de acuerdo o no con el nombre Wendy Brown, la persona individual con su punto de vista, sino que creo que a través de ella, de Wendy Brown, y a través nuestro, se expresa un estado de cosas, un estado del pensamiento, y hay varios elementos que son importantes tener presentes siempre en el estado de cosas del pensamiento, y es que Wendy Brown expresa el pensamiento político proveniente de un terreno anglosajón, ¿no? En el continente americano, y nosotras expresamos un estado de cosas desde la producción de pensamiento de una zona del sur global llamada América Latina y el Caribe, ¿no? Y en ese sentido, creo que todo es sintomático, en el buen sentido del término, porque sale a la luz tradiciones, legados, no solo del pensamiento, sino también incluso religiosos, ¿no? Creo que en el pensamiento político anglosajón siempre es una preocupación el problema de la purificación, ¿no? Y no hace falta más que ir a quien la misma Wendy Brown cita, que es Weber, y cómo Weber ha estudiado justamente la cultura de la ética protestante y el capitalismo, ¿no? Y cómo la cultura protestante está presente en el etos político y en el etos intelectual norteamericano y en ciertas zonas de Europa, y yo creo que en cierta medida esa tendencia de Wendy Brown a ver desde un punto de vista moral, porque la que moraliza el problema es el punto de vista que expresa Wendy Brown y no lo que nosotras hacemos en el texto, es un reflejo de la tradición puritana de pensamiento, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es muy, muy interesante como archivo histórico lo que se genera al interior de ese libro. Y a mí me gusta mucho que pase eso. Y ahí coincido con la salida de Paula, y es, el problema no es moral, el problema es político. Y cuando Wendy Brown ve
una idea de belleza, de bien y de verdad desde un punto de vista moralizado, nosotras vemos el problema desde el orden del deseo, ¿no? Y cuando vemos el problema desde el orden del deseo, lo estamos viendo desde un punto de vista ético-político, y lo estamos viendo desde el punto de vista de la praxis. En ese sentido, nuestro libro, como dijo muy bien Paula, tiene un carácter performativo, no tiene un carácter teleológico en el sentido de sentar los fundamentos últimos al punto de decir que el populismo es la verdad, es la belleza y es el bien. Pero eso no quita que el populismo como praxis no exprese una forma de la belleza, una forma del bien y una forma de la verdad, ¿no? En un sentido más, si se quiere, hegeliano de cómo se entienden estos tres elementos, que poco y nada tiene que ver con el punto de vista de la moral. Y me parece que es importantísimo hacer énfasis en esa cuestión. Y finalmente, es que me entusiasmó más toda la conexión con eso que quizás repetir las tesis que nosotras dijimos en el libro. Pero para resumir, las preguntas que vos hiciste y que creo que Paula contestó muy bien, creemos que la incomodidad que hay detrás del significante populismo es el pueblo. Podría no llamarse populismo lo que estamos haciendo, podría llamarse progresismo, podría llamarse, no sé, podría tener cualquier otro nombre. Lo que asusta, lo que intimida, es la posibilidad de hacer pensable a través de la palabra populismo una forma de empoderamiento popular. El vínculo entre poder y pueblo es lo que, a mi entender, genera temor e incomodidad en el pensamiento político contemporáneo. Y creo que tiene que ver con un diagnóstico que en los 90 se hizo muy evidente, y era la idea de que ya las configuraciones populares se tienen que pensar a partir de problemas identitarios y segmentados, el problema de la raza, de la clase y del género, y que todo tiene que ver con una cuestión del reconocimiento de mi identidad en un ejercicio, si se quiere, de donación por un lado e impolítico por el otro, ¿no? Es decir, una renuncia a la idea del poder, ¿no? Y el hecho de que nosotras desde este libro estemos tratando de recuperar las reflexiones sobre el poder, y más precisamente sobre el vínculo entre poder y pueblo, creo que eso es ante todo lo que suscita el terror de cierto punto de vista liberal del pensamiento político contemporáneo, incluso de aquellos que se consideran a sí mismos provenientes de una tradición marxista o de izquierdas, porque el punto de vista liberal no está en el nivel del contenido, sino que está en el nivel de la disposición, es decir, de cómo nos acercamos a las cosas. Incluso nosotras también estamos atravesadas por ese punto de vista liberal. Y lo dejaría ahí. Bien, bueno, a ver si tengo capacidad de meter algún bocadillo así que estimule. A mí, bueno, me pareció una gran solución que hablen del prólogo, porque incluso en la presentación que habían hecho con Jorge Alemán había salido el tema este, y ya se anticipaba una pequeña disputa ahí. A mí me interesaría ahora que expliquen más que nada para la gente que no está tan familiarizada. Bueno, primero, me parece buenísimo esto de despersonalizar, digamos, no es un conflicto entre nosotras y Wendy Brown o entre nombres propios, o sea, sino más bien, o sea, como es un conflicto que se da en ciertas, sí, corrientes, o sea, o ciertas cristalizaciones de sentido común, o sea, es eh, sorprendente, digamos, que en cierta medida, y lo dijo muy bien Paula al inicio, o sea, el tema este no es purificar el populismo de lo que se trata, sino simplemente de quitar algunos usos
interesados, indebidos, impropios de la atribución que se hace de populismo. Por ejemplo, la semana anterior, o sea, se dio el triunfo del Pacto Histórico en Colombia, ¿no? Y yo recuerdo que en la primera instancia, en la primera vuelta, cuando se supo que había ganado Petro, pero que tenían que ir a segunda vuelta, en los periódicos de, por ejemplo, Clarín, La Nación, de Argentina, que son más bien como conservadores o de derecha, decían, Petro ganó las elecciones, pero va a la segunda vuelta contra el populista tal, ¿no? Y en los periódicos de la izquierda de acá de España, bueno, La Nación y Clarín destacaban que era izquierdista Petro. O sea, en los de acá no se destacaba que era izquierdista ni nada de eso. En los que eran de izquierda, decían simplemente que iba contra un populista. A mí me llamaba la atención justamente ese uso similar, o sea, en dos espacios que tienen objetivos distintos. Y ahora, esto lo decía ¿por qué? Porque en el capítulo 2 que discuten, o sea, y no discuten con la posición de Chantal Mouffe, después, que sería, Chantal Mouffe opta por un populismo de izquierda, pero mantiene que hay la posibilidad de que haya populismo de derecha. Luego discuten con Zizek, con Fazan, que directamente, o sea, le atribuyen al populismo una caída en un cierre identitario. Y a su vez, o sea, luego ustedes teorizan a ver qué tipo de identidad es de la que habla la teoría populista de Ernesto Laclau, ¿no? O sea, resumiendo, las críticas que se suelen hacer mayormente como que coinciden en esto, primero de meter algunos elementos éticos en las valoraciones políticas o de las formaciones políticas, y después segundo en atribuir como una cierta contraprestación, digamos, que existe entre el neoliberalismo y el populismo, como que en cierta medida el hecho de hablar de demandas insatisfechas pareciera reproducir, o sea, el tipo de subjetividad que el neoliberalismo conforma, ¿no? O sea, y a mí me interesaría, o sea, que dijeran algunas palabritas sobre esto, porque creo que esto también tiene mucha importancia para el último capítulo, que también les pediría que dijeran algo y que ya abriéramos la ronda para que no hable yo, porque tengo una tendencia a ser pesadísima, a contarles el libro de ustedes, o sea, sobre el tipo de identidad que se arma, porque en términos de los que usa Jorge Alemán, o sea, lacanianos, o sea, como el paratodiar o la lógica del no todo, ¿no? O sea, como ustedes trabajan sobre el concepto de Kopsek de la perseverancia, o sea, en el último capítulo, y me parece que se podrían relacionar, o sea, este tipo de acusaciones incluso, pero vamos a quitar el tema de las acusaciones. El tema de elaborar una teología política, porque es una buena síntesis de lo que podría ser el neoliberalismo, como un intento de conformar una teología política. O sea, creo que hay muchos teóricos que, teorizando de ese modo el neoliberalismo, meten adentro al tipo de sujeto, digamos, posmoderno, fallido y todo, incompleto, lo meten como que fuera producto del neoliberalismo y que entonces el populismo sería algo así como que le hace el juego a ese sistema, lo reproduce o lo mantiene vivo, ¿sí? O sea, no sé si se les ocurre decir algunas ideas de las propuestas que hacen ustedes, o sea, ¿cómo puede ser un populismo verdaderamente populista si no es feminista? O sea, ¿no? ¿Y cómo puede ser un feminismo militante si en cierta medida no introduce más elementos, ¿no? O sea, me gustaría que dijeran un par de claves de eso, o sea, a ver si ya después damos ronda a preguntas e intervenciones, si les parece. Bueno, yo una cosita breve, ¿no? Siempre cuando aparece, pareciera para algunos pensadores, e inclusive en el campo de lo que se conoce a la izquierda o el progresismo,
Cuando ven la formación de un pueblo con un líder, ya eso enciende todas las alarmas y el terror de que allí eso pueda tener una deriva autoritaria y totalitaria, ¿no? Yo creo que eso es un error, creemos que eso es un error, y en ese sentido es que planteamos esta diferencia entre lo que sería el pueblo del fascismo o de lo que se denomina comúnmente populismo de derecha, y el pueblo de lo que es el populismo propiamente dicho, como lo entendemos nosotras, ¿no? Es decir, en los dos casos está la figura del pueblo, en los dos casos hay un liderazgo. La diferencia está en el tratamiento que se le da, si se quiere, a las diferencias, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tratamiento que les da a las diferencias un populismo en el sentido que nosotras lo estamos planteando? Bueno, justamente articulándolas. Se trata de articular y soportar las diferencias. Por eso siempre el pueblo es una articulación muy frágil. Es precaria, es contingente. Los elementos ahí enlazados equivalencialmente son absolutamente heterogéneos entre sí, ¿verdad? Entonces, y no hay en ningún momento una posibilidad de cierre identitario, siempre hay un agraviado más que se puede sumar a esa articulación, ¿sí? Siempre alguno de esos elementos puede también desprenderse de esa articulación, ¿no? En algún momento, de hecho sucede todo el tiempo, ¿no? Por el contrario, ese pueblo, el pueblo del lo que comúnmente se denomina populismo de derecha, que nosotros rechazamos, que denominamos fascista, es un pueblo que, en el cual hay un intento de anular las diferencias, ¿no? Hay un intento de homogeneización. No importa cuál sea este elemento que homogeneice, si puede ser la raza, puede ser una posición heteropatriarcal, no sé, pueden ser distintos elementos, pero hay un intento de homogeneización y de borrar las diferencias, es decir, una idea de igualdad construida a partir de una idea de homogeneidad. En cambio, en el populismo propiamente hay una idea de igualdad construida a partir de diferencias que nunca se anulan, al entrar en esa articulación, ¿no? Entonces, esto es una primera aclaración, sí, que es, creo que, bueno, ese es el argumento que desarrollamos bueno, ahí largamente en el ensayo número 2. Algo más iba a decir, se me fue. Bueno, lo dejo acá, después ya me va a venir lo otro, que quería decir algo más, pero se me escapó. Ya me va a venir. Seguro que mientras yo voy diciendo lo que me suscitó tu reflexión, si te acordás, me interrumpí sin problema. Es Dale. que, claro, Paula decía algo importante de cara, digamos, al vínculo entre, digamos, a las características de la heterogeneidad que da lugar al vínculo entre pueblo y líder, ¿no? Que las dos partes se van constituyendo, ¿no? No es que hay un líder previamente determinado que va a darle forma a un pueblo, que esa es la lectura errada alrededor del populismo. Y ella lo que hacía era diferenciar lo que es el populismo del fascismo, en el sentido de que a primera vista habrían dos elementos que coinciden, que es liderazgos y un pueblo, ¿no? Y en ese sentido, para seguir pensando la diferencia entre el fascismo y el populismo, también voy a ir a algo mucho más, si se quiere, alejado de una reflexión teórica, pero me parece que es motivo de una teorización, ¿no? A ver qué piensan ustedes. Y estoy pensando justamente a propósito de, digamos, del triunfo de la Colombia, bueno, del pacto histórico, del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, y estoy pensando en todo el registro de imágenes que he podido ver a lo largo de estos días, en donde la gente, el día en que se anuncia el triunfo del pacto histórico, la gente sale a las calles a gritar Petro y a gritar Francia, ¿no? Y eso me hizo pensar que cuando ganaba Uribe la gente no hacía eso. Y me hizo pensar también en qué lugar han quedado los líderes fascistas
y en qué lugar han quedado los líderes populistas en la historia, ¿no? Y en ese sentido, uno puede pensar, bueno, somos 3 interlocutores argentinos radicados en distintos lugares, uno puede pensar en Perón, uno puede pensar incluso en Jesús, uno piensa en Gaitán, para el caso colombiano, y alrededor de eso, el líder lo mantiene vivo el pueblo. Hay canciones, hay imágenes, hay camisetas, hay narraciones, la gente se apropia de eso y hace cosas con ese nombre y con esas imágenes que persisten y que trascienden a la persona, digamos, de carne y huesos, ¿no? Es decir, es el pueblo manteniendo vivo al líder una y otra vez a lo largo de la historia y resignificándolo en función de cada contexto. Eso no pasa con líderes fascistas como Franco o como Hitler. No quedan vivos en la memoria, no hay canciones, no hay imágenes, no se construye ni política, ni arte, ni religiosidad alrededor de esas figuras. Y me parece que en ese sentido es una cuestión, yendo para el terreno del psicoanálisis, una cuestión libidinal, ¿no? Y es una cuestión libidinal que la debemos pensar a partir de un concepto que no siempre, que el psicoanálisis no trabaja, pero que sí ha sido muy trabajado en el pensamiento político y sobre todo en el pensamiento político moderno, que es el concepto de amor, ¿no? Es decir, se produce algo así como una idea del amor en ese vínculo entre pueblo y líder populista, que no sucede en el vínculo entre líder y pueblo fascista, ¿no? Y sería interesante explorar, digo, también en el pensamiento contemporáneo han seguido explorando la idea del amor, ¿no? Pero sería, digo, Badiou trabaja la idea del amor, pero sería interesante quizás ahondar un poquito más desde las teorizaciones populistas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay amor en ese vínculo entre pueblo y líder? Porque no es un vínculo individual, no es el líder como individuo, sino que es un religare, por decirlo de alguna manera, interesante, que hace que no nos matemos los unos a los otros, sino que nos guste estar juntos, para, como le gusta decir a Paula, para los que no tenemos nada en común, ¿no? Creamos un común en donde el deseo empieza a funcionar. Nos gusta estar juntos a partir de ese nombre que se cifra con un líder. Entonces, no sé, me parecía interesante acompañar la reflexión de Paula a partir de esto que Sí, acabo de decir. puedo agregar una cosita respecto a lo que estás mencionando, Luciana. Me parece súper importante y muy sugerente esto de tratar de pensar la diferencia entre un liderazgo populista y un liderazgo fascista. Es un desafío. Y bueno, algo de eso de alguna manera ya está presente en el texto que escribimos, ¿no? Esto de que el pueblo desborda al líder populista. El, el nombre del líder no coincide con la persona-personaje, digamos, por alguna manera, desde el momento en que ese nombre se inscribe en la articulación de un pueblo, digamos, como una superficie de inscripción de demandas emancipatorias. El pueblo no el líder no controla el pueblo, no lo maneja a su antojo, él lo desborda completamente. Mira, un ejemplo, por ejemplo, perdón la cosa referencial con la Argentina, pero un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner. Durante sus años de presidenta, en la primera y segunda presidencia, estuvo siempre en contra de la legalización del aborto, por ejemplo. Y no, de hecho, no se presentó ese proyecto durante sus presidencias, ¿no? Más allá de los reclamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué terminó sucediendo? Terminó sucediendo que la demanda por la legalización del aborto quedó articulada en la figura del pueblo como una demanda emancipatoria más. ¿Qué tuvo que hacer Cristina Fernández de Kirchner cuando estuvo en el Senado? Votó a favor de la legalización del aborto. ¿Por qué? Bueno, porque el kirchnerismo desbordó a Cristina Kirchner, digamos, asumió esa demanda, se inscribió como una demanda emancipatoria, y bueno, esto es lo que digo, el pueblo desborda al líder. Y tuvo que ir para ahí, para ese lado, aunque ella no estuviese, yo creo que, yo no lo sé, no la conozco, nunca hablé con ella, pero supongo
que no debe estar convencida de eso, ¿no? Porque ella se asume como católica, y pero sin embargo votó a favor de la legalización del aborto y de esta demanda cuando fue inscrita, cuando fue articulada en esta cadena equivalencial que hace el kirchnerismo al pueblo en su versión kirchnerista, que es al menos la última versión del pueblo que hemos vivido aquí en la Argentina, ¿no? Entonces un poco ahí para comentar conclusión, y después un comentario nada más que respecto del triunfo en Colombia, que me parece que es algo que hay que estar muy advertidos de eso, ¿no? El momento, digamos, que yo creo que nos pasa a todos los populismos, nos ha pasado en todas las experiencias populistas, ¿no? Que el momento del triunfo, ¿no? Del triunfo del proyecto contrahegemónico, ¿no? Que bueno, vamos, tomamos, nos hacemos cargo de las instituciones, ¿no? Ese momento de institucionalización, de creación de nuevas instituciones que den lugar a estas demandas, ¿no? que impulsaron este movimiento contrahegemónico, ese momento de institucionalización nunca puede absorber completamente el momento del entusiasmo de la lucha contrahegemónica. Por lo tanto, yo creo que hay que estar advertidos que, bueno, que siempre de alguna manera, o sea, el momento del entusiasmo cede al momento de la institucionalización, y ahí es donde empieza, por de alguna manera decir, los problemas y ciertos desencantos que pueden sobrevenir, ¿no? Es decir, nunca va a poder absorberse por completo toda esa articulación popular que allí se forjó. Y me parece que este es un momento de tensión que hay que saber llevar muy, no sé, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, y sostener esa articulación de diferencias más allá de todas las tensiones que pueda haber al momento de hacer una traducción institucional, que sabemos que nunca va a ser posible hacerla 100%, esto es imposible, ¿no? La idea de la completitud es algo que no es posible desde nuestra concepción, que hay que tener muy presente, ¿no? Al momento de llevar adelante un gobierno populista, ¿no? Soportar las diferencias. Yo creo que eso se trata, estas tensiones, que no se rompa, sobre todo porque los desafíos que se presentan en relación con los poderes fácticos, constituidos, neoliberales, son tremendos, ¿verdad? Bien. Me olvidé mencionar que teníamos un límite un poquito de tiempo por compromisos que tienen las autoras. Tengo una pregunta en el chat, y se aguantan una preguntita más y cerramos, si les parece. Disculpen, o sea, que me puse muy pesado, se me pasó volando la hora esta. Bueno, leo la que tengo en el chat, ¿sí? Es para Luciana. Y bueno, esto no sé, sería otra hora más, creo. Dice, ¿podrías desarrollar un poco esta lectura de Hegel sobre la verdad, la belleza y esta postura sobre lo moral en las teorías del reconocimiento? Es que eso sería como dar una clase sobre Hegel, y no sé si tiene mucho sentido en esta presentación del libro sobre populismo, la verdad. No sé. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo, si me da paso, Javier, puedo hacer algún comentario, porque, bueno, estoy disfrutando muchísimo con la charla. Hay muchos elementos que yo creo que estáis intentando dar en un núcleo muy complejo, y desde el cual desde luego se ha atacado mucho la idea de populismo, y es ese peligro, creo, a mi modo de ver, de devenir fascista del populismo también a la izquierda, ¿no? No solo del populismo de derecha. Entonces, este peligro de ese devenir fascista también en el populismo,
yo creo que hay que distinguir, ¿no? Vosotras distinguís populismo y fascismo, o al menos yo lo he entendido así en la charla, ¿no? Pero sí existe ese peligro, ¿no? Y ahí tocáis ciertos resortes que me parecen muy importantes, como la cuestión de la idea del líder. De la idea del líder y también de la idea del momento hegemónico, de la institucionalidad, que ha dicho también Paula. ¿Qué sucede y por qué sucede que el líder a veces no se deja desbordar por el, ¿no? por el pueblo? ¿Qué sucede cuando la institucionalidad no se deja desbordar por aquello instituyente, ¿no? que es ese tejido diferencial y que Luciana yo creo que ha descrito muy bien con esa palabra, con la palabra amor, ¿no? Es curioso porque el amor siempre ha estado relegado al ámbito de lo privado, y lo político se ha pensado más bien desde la amistad, desde aquella filia politiqué de Aristóteles, ¿verdad? Entonces creo que recuperar un concepto de amor, pero en términos de diferencia, y que a su vez lo ligue con lo divinal, me ha parecido magnífico. Pero creo que en ambos lados está siempre ese peligro de ese devenir fascista desde lo instituido, desde el líder, desde el momento de hegemónico. Ahí es donde quizá hay que tener más cuidado, o no sé cómo veis esta cuestión. Y bueno, muy de acuerdo además con que, lo ha dicho Luciana, parece que hemos renunciado, el pensamiento ha renunciado a la idea del pensamiento político, la filosofía política ha renunciado un poco a la idea de poder, teniendo en cuenta que efectivamente de izquierda a derecha las tendencias fascistas se han dado, ¿no? Y ahí surge esa impolítica, surge, bueno, pues George Agamben, Jean-Luc Nancy, Roberto Espósito, ¿no? Con esta potencia de no, con ese constituyente que no llegue nunca a constituirse, con esa comunidad desobrada, precisamente para intentar sustraerse a los peligros de ese devenir fascista. Pero al mismo tiempo nos deja en una impotencia tremenda, ¿no? ¿Qué hacemos con esa potencia de no? ¿Qué hacemos con ese desobramiento? ¿O qué podemos hacer con ese momento constituyente si no pasa a constituirse, ¿no? ¿Cómo se dan entonces las transformaciones efectivas que se demandan y que se demandan desde ese lado de los agraviados que decíais, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás tiraros un poquito más de la lengua con esta cuestión tan compleja que es ese momento hegemónico, de constituido, de liderazgo, y cómo hay ciertas dinámicas de cierta tendencia a eliminar ese movimiento de la diferencia desbordante, ¿no? que vendría del pueblo. No sé, y ya con eso acabo, que si no me enrollo yo mucho. ¿Puedo responder? Que me pareció muy interesante la reflexión de María. Me pareció muy interesante desde dos puntos de vista, ¿no? Primero hiciste dos reflexiones, a mi entender. Me gustaría ir primero con la de la cuestión de la amistad, ¿no? Digamos, esa idea de la política como la amistad es una idea muy vieja, pero me parece que sobre todo en el siglo XX, en los años 90, a través de la filosofía derridiana se reactiva, y eso tiene ciertas connotaciones liberales, porque la amistad son vínculos entre personas, ¿no? Entonces se reanuda la idea del individuo, que no es lo que estaba, digamos, en la tradición griega, pues ni siquiera existía la idea de individuo, pero había una cierta aristocracia en ese sentido. Me parece que lo interesante de reactivar la idea del amor tiene que ver con que no es una cuestión entre individuos, sino que apunta a un colectivo, ¿no? Y a un colectivo que a su vez produce subjetividades, o si se quiere, para hacer un juego de traducciones muy ligeros, individualidades, pero es el colectivo el que produce las individualidades, perdón. No es que la política empieza por un pacto entre personas previamente constituidas, sino que la idea del amor te permite entender cómo lo colectivo va engendrando
subjetividades, etc. Y eso lo vemos con el neoliberalismo, por eso hay subjetividad, que no tiene de amor, tiene muy poco, pero la subjetividad es un efecto de el anudamiento neoliberal, ¿no? Y luego con respecto a la otra cuestión, que me parece muy interesante, yo lo que pienso ahí es que yo no sé si diría que el populismo tiene el peligro de devenir fascista. ¿Por qué? Porque ahí estamos creando una relación de causalidad, a mi entender. Estamos de nuevo observando al populismo en función de sus potenciales peligros y estamos creyendo que el fascismo es un efecto de una corrupción del populismo, por decirlo rápidamente, ¿no? Y lo que justamente nosotras estamos tratando de mostrar en el libro es que son anudamientos radicalmente diferentes. El fascismo no es un efecto de un populismo mal resuelto, sino que el fascismo es otra forma de anudar lo político, donde justamente vienen connotaciones, de hecho es un proceso, si se quiere, hasta de despolitización por la forma de anudamiento del pueblo y del líder. ¿Qué es lo que, por eso me interesó hacer hincapié en lo de Wendy Brown? Porque justamente en Wendy Brown se piensa desde un punto de vista moral ese anudamiento y por eso advierte de esos peligros. Pero cuando pensamos el vínculo líder-pueblo desde un punto de vista político y pensamos cómo se produce ese anudamiento, no hay peligro de fascismo. Es más, no hay que pensarlo en términos de peligro, a mi entender, porque justamente, como dijo muy bien Paula al principio, y con esto concluyo, la forma de articulación no parte de la idea de que hay un elemento que debe ser excluido, que ese es el anudamiento fascista. Por eso ahí, y yo sé que ahí estoy tomando distancia de la clavo en la razón populista, me parece que es un error pensarlo de esa manera, como el fascismo como un efecto de un populismo mal resuelto. Pero bueno, no sé si es algo que Paula compartiría, es algo que se me acaba de ocurrir en función de lo interesante y sugerente de tus reflexiones, María. No, sí, yo comparto completamente esa posición, Luciana. No pensaría el populismo como el fascismo como un error, digamos, o una cuestión mal resuelta del populismo. Me parece que son fenómenos de naturaleza diferente y es a donde intentamos apuntar en el libro, ¿no? Y respecto un poco de lo que decía María, respecto de, bueno, ¿qué pasa cuando el líder no se deja desbordar por el pueblo? Bueno, me parece que ahí se acaba la articulación popular, digamos. El destino de ese liderazgo es que se desarme el pueblo que puede estar ligado a ese líder, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Si no se deja desbordar, si no suelta, o sea, se acaba ese liderazgo, ¿no? Se va a ir achicando cada vez más ese pueblo, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo que sucede en ese caso. Muchas gracias a las dos, muchas gracias. Bien, tenía una pregunta que quería formular a Álvaro. ¿Da tiempo, Paula, para una preguntita más? Sí, una más, vale. Adelante, Álvaro. Vale, pues muchas gracias a las compañeras por la exposición. Estoy deseando leer el libro. Tengo un montón de notas, entonces no sabía por dónde empezar. Yo vengo de una tradición muy laclausiana, muy altuseriana, entonces no sé por dónde empezar. Quiero decir, si tuviera que concretarlo mucho, porque han salido muchos temas, yo sí que intenté poner encima de la mesa como varias preocupaciones en el contexto español que también se pueden ir al contexto americano y argentino por las nuevas lógicas de lo político con las nuevas tecnologías. Creo que es un tema muy interesante a la hora de construcción de lo popular, ¿no? En el sentido laclausiano, donde el estado de ánimo conservador parece que gira la balanza hacia un lado donde da la sensación de que la derecha ha leído lo justo de Gramsci, aunque ha entendido lo justo, para que la balanza gire hacia su lado en los algoritmos, los medios de comunicación y ciertas lógicas de ese mundo tan complejo para articular cortafuegos de alguna manera, ¿no? Ese tema a mí me preocupa muchísimo. Entonces, ¿cómo abrir una brecha ahí
abrir una brecha ahí en esos discursos trampistas, porque al final, si uno replica al otro, cae en una lógica totalmente destructiva que no construye el pueblo de base, sino que al final, no sé si explicarlo, es como muy terriblemente destructiva que no constructiva. Diferentes comunicadores con un estado de ánimo muy conservador, que lo que hacen es articular un discurso, insisto, que parece que han leído a Gramsci lo justo para poder darnos la pelea en el plano ideológico y desarticular todo tipo de construcción de estructura popular de base, ¿no? Entonces nosotros en España podíamos aprender mucho de Petro y de Boric porque de alguna manera la gran discusión que tengo con el populismo es si el populismo sería las condiciones cotidianas de lo político o si tiene momentos históricos, momentos constituyentes, momentos constituyentes, porque, claro, si yo pienso que es las condiciones cotidianas de lo político, pero claro, parece que ahora van ganando ellos. Quiero decir, en España tenemos una situación en donde abrir una brecha para romper un discurso donde los gramscianos y los laclausianos son la derecha ahora y nosotros tenemos que defender la socialdemocracia, pues la verdad es que es muy terrible. Y luego el gran debate, termino con esto, de las 1000 mesetas. El gran debate de las 1000 mesetas, que ya salió en otros debates que tuvimos con compañeros, que es el tema de cómo poder articular todas las diferencias. Claro, el movimiento negro, gitano, el movimiento lumpen, la clase obrera de mono azul que todavía existe, lo trans, lo gay y el feminismo, porque al final esto quizá en vuestro caso os interesa mucho por el tema del feminismo plebeyo, ¿no? De cómo Judith Butler ya está advirtiendo de la posibilidad de un feminismo liberal que de alguna manera identifique el sujeto femenino como la mujer, excluyendo a lo lésbico, excluyendo a todas las subjetividades, incluso a las masculinidades que de alguna manera son quebradas precisamente por el propio patriarcado. Esta es la pregunta a mala leche, esta es la pregunta que difícil, ¿no? Pero bueno, no sé si se entendió la idea y nada, y un placer escuchar. Acordando una cosita breve, Pau, voy a decir, mientras hacías tu reflexión, Álvaro, recordaba un tuit medio bobo que puse a raíz de las elecciones de Colombia, ganó el pueblo, perdió el Big Data, ¿no? Y efectivamente los conglomerados mediáticos y de redes sociales han sabido configurar productos, y ese producto se llama líder, y digamos, el caso exitoso es, por ejemplo, Bukele en El Salvador, y también han intentado en otros lugares de la región estos fenómenos de redes, Yacu Pérez en Ecuador, Parisi en Chile, ahora no se me viene el nombre de la persona en Perú, por ejemplo, y todos los casos son como fenómenos, como tal y como funciona la lógica de redes, no las noticias en un tweet, ¿no? Es un fenómeno masivo que logra cierta irrupción en la política, pero no ha funcionado en casi todos los casos, salvo el de El Salvador. Y luego lo interesante es la velocidad con la que ese producto se desinfla y desaparece de la arena política, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que el Big Data es una nueva forma de dominación, pero me parece que no tenemos que caer en la fascinación que puede generar la idea de que es una nueva forma que lo va a controlar absolutamente todo, ¿no? En una especie de lectura gambeniana. Porque me parece que es una forma, una técnica, una tecnología en el sentido Foucaultiano de poder, porque Foucault no usaría el término dominación, para ser ortodoxa en la jerga Foucaultiana. Es una tecnología de dominación, pero al mismo tiempo me parece que es una más entre otras, y creo que todavía las articulaciones populares son capaces de resistir y de mostrar una alternativa, e incluso de usar esas mismas tecnologías. Es decir, yo durante la campaña del Pacto Histórico he sido una usuaria de redes con esa finalidad, de usar ese instrumento, esa tecnología para
ponerla a disposición de los procesos emancipadores y no para ponerla a disposición de las oligarquías y de la reproducción del Big Data, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la segunda cuestión que planteabas, no sé, creo, no hablaría de que cómo hacer para que todas las diferencias entren, porque eso ya es una manera de pensar las cosas. No hay posibilidad de que todas las diferencias entren, porque en ese sentido la ontología desde la que pensamos es una ontología indeterminada. En ese sentido las diferencias se van engendrando. Entonces es decir, hay un modo de pensar que yo rechazo, y es el modo de pensar de creer que el peligro está en que si algo quede excluido. Es que algo siempre va a quedar excluido. El tema es cómo trabajamos eso. ¿Qué hacemos con eso? Y mientras que el fascismo se alimenta de la exclusión, el populismo, por el contrario, trata constantemente de articular e integrar, incluso pudiendo caer en los riesgos de la inconsistencia de la cadena equivalencial, por utilizar dos términos también más precisos. Y en el caso español, bueno, yo no voy a entrar en detalle, pero hay mucha tela que cortar, porque mientras decís eso, al mismo tiempo está gobernando el Podemos en España, ¿no? Y el PSOE. Entonces la pregunta es, ¿qué le ha pasado a la misma tradición política española? ¿Cuáles son los impensados, los caracteres sintomáticos en una sociedad donde todavía, digamos, es una monarquía democrática, y eso crea un etos social también para pensar lo político? Entonces, no creo que tenga tanto que ver con el Big Data ni con que los fachos hayan leído a Gramsci, sino que me parece que tiene que ver con cosas de la misma tradición emancipatoria española a trabajar, ¿no? Pero bueno, no sé, lo dejaría ahí. Un segundo. Bueno, sí, no, yo no, ahí lo dejo también con lo que ha dicho Luciana. Vale, bien. Entonces, yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? O sea, vamos cerrando. La próxima vez, o sea, si hay próxima, las invitamos para que nos den una charla más abierta y que hable menos yo, o sea, y se hace más entretenido, porque la verdad que quedaron un montón de cuestiones. A mí se me hizo muy corto. Y bueno, nuevamente agradecerle a la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, a la revista Pensamiento al Margen, y a ustedes dos principalmente por haber aceptado la invitación y darnos esta charla tan rica. Bueno, vos, María, no sé Gracias si... a ustedes. Sí, Sí, muchas vamos gracias a... a todos. Yo ya dejo de grabar la sesión y bueno, luego se colgará en el vídeo en el canal de la revista Pensamiento al Margen. Dejo ya de grabar.